Carlos Hurtado es por mucho el personaje más misterioso del fútbol mexicano. Muchos incluso dudaban de su existencia, y es que es tan sombrío como misterioso que alguien que se decía movía los hilos del fútbol mexicano solo tuviera una foto conocida en todo el medio. En tiempos donde las redes sociales aún no existían, Hurtado se convirtió incluso en leyenda en esa historia de terror para los futbolistas que no querían irse a dormir temprano, pues se decía que este personaje tenía el poder de acabar o crear carreras y desde las tinieblas manejar a su antojo entrenadores y hasta equipos enteros. Un completo misterio. En el fútbol se habla de Carlos Hurtado como si fuera un fantasma. Con el tiempo ese mito, esa leyenda se convirtió en realidad, y aquel hombre fue develado y señalado como uno de los males de muchas personas y hasta clubes, específicamente a Cruz Azul. Este grupo perfila su mercado a conseguir jugadores baratos en Centroamérica para luego promoverlos prestados 6 meses en equipos mexicanos donde esté manejándolo un técnico aliado de Hurtado. Lo promueve y en 6 meses los vende a sus habituales clientes en cantidades inesperadamente superiores a las que fueron adquiridos. A estas alturas la leyenda transformada en mito ya son solo recuerdos del fútbol añejo, arcaico y lleno de historias tan inverosímiles que te harían dudar de su veracidad, pero ejemplos vivos como el de Mario Carrillo, quien al enemistarse con él prácticamente le dijo no al fútbol, o el de Hermosillo, quien asegura lo amenazó en varias ocasiones. Incluso podría decirse que el personaje de Eliseo Canales en la serie de Club de Cuervos está completamente inspirado en él. ¿Qué necesitas? A Pausini y 3 de mis mejores jugadores en tu equipo para la próxima temporada. Este personaje tan misterioso y poderoso, en palabras de Carlos Reynoso y otros periodistas que afirmaron la noticia hace unos días, ha dejado este mundo. Manejaba un perfil bajo, no daba entrevistas. Es más, no se llamaba Carlos Hurtado. Voceriano, soy con ustedes, el mito y leyenda de Carlos Hurtado. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Entre el gremio futbolístico lo conocían, era ley. Básicamente el 80% de los jugadores pasaron por él en la década de los 90 y 2000. En el periodismo deportivo, claro que también era conocido. En palabras del propio Fantasma Suárez, intentó sobornar a medio mundo, usó su dinero para crear notas falsas y engordar precios de jugadores y entrenadores. Entonces claramente Carlos Hurtado en los medios tampoco era un ser desconocido. Sin embargo, eso no quiere decir que los demás, los aficionados, supiéramos de su existencia. De lo poco que se supo de él era su nombre, el cual ni siquiera estaba correcto. En realidad se llamaba Carlos Martínez Hurtado, pero estaba enfrentado con su padre y entonces no quiso utilizar el apellido de su padre. A pesar de que se le relaciona directamente con Cruz Azul y ser socio de Billy Álvarez, es un hecho que el control que tuvo Hurtado dentro de todo el fútbol mexicano fue mucho más allá de la noria, llegando a prácticamente todos los equipos de la Liga MX y desde luego a la misma selección mexicana. El creador de la dupla Mario Carrillo-Javier Aguirre, Carlos Hurtado. El creador de la dupla Manolo Lapuente-Mario Carrillo, Carlos Hurtado. Por decirle algunas de las cosas que parecían locura, pero que Hurtado las llevaba al papel. El invento de hacer a Manolo presidente deportivo de América, Carlos Hurtado. Ese era Carlos Hurtado. Hasta el día de hoy, en todo lo vasto y extenso que hay en el internet, solo hay 2 fotografías de este hombre, por lo que muy pocos de esta nueva generación conocen ni siquiera su rostro, pues una imagen la presentó Héctor Huerta en Fútbol Picante en el 2012 y la segunda foto es de un encuentro que tuvo con Rubén Omar Romano, a quien representaba dentro de la liga. Para que no piense así a los niños como los asustan con el coco, en el fútbol se habla de Carlos Hurtado como si fuera un fantasma. No, existe. Carlos Martínez Hurtado, alias Carlos Hurtado. Pero pocos saben que Hurtado apareció en un medio nacional en una entrevista que se dice fue pactada, y es que en la década de los 90, José Ramón Fernández lo entrevistó en su programa En Caliente, en una charla donde, de acuerdo al testimonio del Fantasma Suárez, José Ra estuvo muy incómodo, llegando incluso a verse molesto, ya que aparentemente Hurtado habría pagado una fortuna por dicha entrevista, que duró más de 2 horas.
Hay quien dice que él pagó el propio espacio, que llegó a Azteca y les pagó $1 millón de pesos de esa época, que era un montón de dinero, y quiero que me entreviste José Ramón, y José Ramón se veía visiblemente enfadado. Claramente este hombre era brillante, carismático pero enérgico. No en vano consiguió todo el poder que tuvo durante 3 décadas, con un esquema de negocio de comprar barato y vender caro. Inició agarrando jugadores centroamericanos que posteriormente acomodaba en los equipos con los que más negocios hacía, y donde ya tenía entrenadores que representaban para venderlos en cantidades exageradas. Este grupo perfila su mercado a conseguir jugadores baratos en Centroamérica para luego promoverlos prestados 6 meses en equipos mexicanos donde esté manejándolo un técnico aliado de Hurtado, lo promueve y en 6 meses los vende a sus habituales clientes en cantidades inesperadamente superiores a las que fueron adquiridos. Dentro de todo lo maquiavélico que ideó para darle más prestigio a sus representados en una época en la que no existían las redes sociales, los medios tradicionales eran la única fuente de información. Claramente rehizo nexos con importantes periódicos como el diario Esto, donde publicaba lo que él quería que se supiera, como el caso de Pato Hernández, que dirigía en el Barcelona de Ecuador. En las notas lo hacían ver como un triunfador, apoyado de que en esos momentos era la única forma de enterarte sobre una liga extranjera. Creaba notas completamente ficticias sobre las hazañas de un entrenador al que habían corrido realmente luego de 6 espantosos partidos. Gente del periodismo durante mucho tiempo, Don Nacho Matus y Carlos Trápaga, que eran los reyes del esto, gente muy cercana a Carlos Hurtado. En su momento, sin redes sociales, ocupaba los diarios, al diario más influyente, para sacar beneficios. El negocio fue creciendo y Carlos cada vez tenía más jugadores a su disposición, elementos que llegaron a convertirse en leyendas, y consciente de que esas cartas valían, ideó un esquema de venta donde incluía paquetes con esos jugadores preciados. A equipos como Cruz Azul les ofrecía el diamante junto a 2 auténticos petardazos que venían en combo y que sí o sí tenían que comprar si es que querían seguir adquiriendo elementos de la promotora de Hurtado. Como les vas a llevar 2 jugadores buenos, no te van a reclamar, van a ser los héroes de ese equipo. Luego le llevas a un jugador regular que por ahí puede funcionar. Y estos dos, los 2 últimos, llévale petardos. No va a pasar nada, te van a seguir comprando a ti porque le llevaste 2 muy buenos y 1 regular. Y estos 2, pues va a cobrárselos. Cada año va a decir, ay, pues vamos a vender estos 2 y te traigo estos 2 y a lo mejor ya vendiste uno de acá y sigues facturando año con año. ¿Qué necesitas? A Pausini y 3 de mis mejores jugadores en tu equipo para la próxima temporada. Solo para dimensionar el calibre de jugadores que Carlos Hurtado manejaba entre sus filas, había elementos como Mauro Camoranesi, Carlos Hermosillo, Chelito Delgado, entre muchos otros que hasta hoy son un grato recuerdo para la afición cementera, pero eso sí, a sabiendas que muchos de los petardos que llegaron solo a robar y que jamás rindieron en el campo, venían en el mismo combo y eran parte del acuerdo. Poder absoluto en Cruz Azul, les nombro algunos futbolistas que él los trajo. Mauro Camoranesi, Pintado, Hermosillo, Octavio Mora, Sergio Pacheco, El Mago Capri, Mesera, Morales, Chelito, Chelo, Droguet, por mencionar algunos de los que pasaron por la decisión de Carlos Hurtado. Durante muchos años el propio Billy Álvarez desmintió su relación con Carlos Hurtado, asegurando que todo era un invento, casi poniendo en duda su existencia misma, afirmando que era una leyenda urbana. Pues yo creo que las hemos aclarado en muchas ocasiones, pero como sigue siendo carnita para el comentario, para, podríamos decir, la diatriba, el chismorreo y todo eso, pues nunca se da la oportunidad de réplica, pero que debe uno hacerlo a cada uno de los medios, no de los comentaristas que lo realizan. Bueno, yo creo que habría que preguntarle a nuestros técnicos en turno. Eso es una leyenda urbana y quiero desmentirlo, no ocupa ningún cargo en la institución. El señor Carlos Hurtado no da asesoramiento a Robín Álvarez, quien forma parte de un consejo consultivo. Pero las acciones dicen más que 1000 palabras, y si hubo un momento muy crítico en la década de los 2000 y 2010 en los que Carlos Hurtado manejaba los hilos dentro de Cruz Azul, al grado de que él tomaba todas las decisiones de entrenadores, directivos, jugadores, ventas, compras, absolutamente todo. Hubo un momento en la historia de Cruz Azul donde no se movía la hoja del árbol sin la voluntad de Carlos. Así de sencillo, sin la voluntad de Carlos Hurtado. También tiene un largo historial de entrenadores y directivos con equipos como América, a donde llevó a hombres como Manolo Lapuente y Mario Carrillo, que curiosamente ambos terminaron dándole títulos al club. Y después me llama el señor Carlos Hurtado
y me dice que ya no estaba de acuerdo. Un poquito, no, Carlos Hurtado. Me llama y me dice, Mario, quiero que regreses a la América porque no me está gustando ya el técnico que está. El propio Mario Carrillo es el ejemplo vivo de su poder, pues luego de que pudo acomodarlo en Pumas y que terminara tan mal que hasta los demandó, Mario Carrillo presentó la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 19 de diciembre de 2012, 53 días después de haber sido despedido por malos resultados en el torneo Apertura 2012. Esta acción seguramente no le agradó para nada a su representante y tuvieron una discusión que terminó en enemistad. Tiempo después intentó acomodarlo en América de nuevo, pero con la correa en el cuello. ¿Qué tan apretada? Bueno, pues tan apretada que el dinero le iba a llegar a Hurtado y no al entrenador. Pero no te van a pagar a ti, me van a pagar a mí. ¡Ay, caracoles! Entonces, pero no, espera, pero a ti te va a dar un buen sueldo y buenos premios para controlar los puntos. Entonces le dije yo, dirige tú. Si te van a pagar a ti, pues ¿por qué no diriges tú? Esa pelea fue tan dura que hasta el día de hoy, después de más de 12 años, Carrillo sigue sin poder pisar un campo de entrenamiento. Con todo y que hemos tenido petardazos desfilando en las direcciones técnicas como Cristante, el propio Romano, entre muchos otros que no tienen el título de liga que sí tiene Capello, y todo por pelearse con Hurtado. ¿Acaso estás vetado por los promotores? Perdóname que te lo diga así, pero ¿acaso estás vetado? No, para nada. Dime la verdad, Mario. Y gracias a todos sus contactos dentro de la federación, es que pudo operar con total impunidad durante décadas, despidiendo personas, acabando carreras y creando más. Los jefes de la promotoría en México, paradójicamente, ignoran, hasta desprecian todas las reglas de FIFA y también las de la Federación Mexicana de Fútbol. Carlos Hurtado y Guillermo Lara, los que manejan el fútbol mexicano, se han enriquecido sin tener colgadas en sus oficinas las ridículas documentaciones de FIFA o de la Federación Mexicana de Fútbol que los acreditan como agentes de futbolistas. Incluso el tema de los moches ya era un tabú por aquellos años. A Hurtado y a su equipo se le hacía muy fácil triangular el dinero para llevarse comisiones estratosféricas, sin que su nombre apareciera como tal en el papel. Cuando ya estaba muy visto, entonces, oye Luis, tú lo vas a llevar, vas a traerme a fulanito, tú vas a negociar, y te daba tu limosna, o sea, si iban a repartir $1 millón de dólares. Tu comisión, claro, para que suene más profesional. Llegó a tener tanto poder dentro del fútbol mexicano que incluso cuando ya no podía acomodar a su gente dentro de los clubes de la liga, empezó a cabildear en los medios de comunicación, haciendo valer sus contactos para acomodar a varios entrenadores en todos los medios deportivos que conocemos. Que colocaba también a analistas en la televisión. ¿A qué me refiero? A exfutbolistas, entrenadores, en cadenas de televisión restringida, en cadenas de o sea, tuvo ese poder tan fuerte en el fútbol mexicano, como tú dices. Había alguien que también se prestara a hacer lo que él pretendía, su proyecto, su plan. Quizá nunca lleguemos a dimensionar todo el poder que Hurtado llegó a acumular, pues tenía relaciones con absolutamente todos los implicados del fútbol mexicano, desde los medios deportivos, los dueños y magnates como Emilio Azcárraga, hasta federativos como Decio de María, Justino Compeán, y una red de futbolistas que en número superan los 200 representados. El fútbol mexicano de un plumazo. Claro. Todos los jugadores de Necaxa, Cruz Azul, todos. Va a tener 200 jugadores en el fútbol mexicano. Pero la pregunta aquí es, ahí está el meollo del business. El hombre que tenía yate en Miami. Su declive llegó a mediados de la década del 2010 y poco a poco fue perdiendo presencia dentro de varios equipos que controló por años. Cruz Azul con la salida de Billy dejó de ser su mina de oro. América incluso con el veto de Sudamérica cambió sus estrategias para apostar en jugadores que vienen desde Europa o Estados Unidos. Y ni se diga la incursión de nuevas figuras que no necesariamente son mejores que Hurtado, como el caso de Christian Bragarnik. Y por ello desde hace más o menos 10 años, su eco dejó de retumbar en el gremio. Cuando todavía se hablaba que el señor de Miami controlaba Cruz Azul, alguna vez un representante me dijo, tú que te la crees, o sea, ustedes que se la creen, eso ya ni pasa. Carlos Hurtado ya está alejado, ahí más bien te están moviendo para hacer conveniencia de que sí sigue ahí atrás y que hay unos intereses. Hoy con su muerte nos damos cuenta que realmente nunca sacó la cola del fútbol mexicano y siguió operando con menos reflector pero con el mismo poder, al grado que la Bomba Rodríguez, ese mismo personaje infame que hasta el año pasado era el flamante alto comisionado del fútbol mexicano, se dejó influenciar por Hurtado para meter gente de su confianza dentro de la Federación Mexicana, que hasta este momento que estás viendo este video, siguen cobrando del fútbol mexicano.
cercano a la bomba. ¿Todavía? Manolo Herrero y Víctor Manuel Aguado, que están en Federación Mexicana de Fútbol, dicen que fueron recomendaciones de Carlos Hurtado. No, si maneja alguna. Alguno maneja todavía. ¿Qué equipo? No sé, en algún traspaso todavía pasa por ahí. Hay mucha gente que le trabaja a él. Bueno, X. Carlos Hurtado murió la madrugada del lunes 3 de noviembre y junto con él se va el verdadero boogeyman de los entrenadores y jugadores de fútbol, ese ente, leyenda y mito con el que aquellos que lo conocieron contaban sus historias en las fogatas para provocar terror. Ahora la pregunta más poderosa y aterradora a la vez es la siguiente: ¿su legado de corrupción y terror en el fútbol mexicano murió con él? Durante por lo menos del 85 al 2010, el capo de capos del fútbol mexicano en cuanto a promoción tenía que ver con todos los equipos, con todos los dirigentes. Difícilmente en esa etapa, en los clubes importantes del fútbol mexicano, se hacía una transferencia alta sin la voluntad de Carlos Hurtado.